Ahora que ya tenemos lista nuestra maqueta y hemos dividido por bloques el contenido, vamos a pasar a Dreamweaver para poderlo colocar. Estaremos desarrollando esta maqueta con estos bloques. Y como ya sabemos, no solamente colocaremos los bloques que vemos en pantalla, sino que debemos de colocar un contenedor que los agrupe y que nos permita manipularlos posteriormente. Así que iremos al programa. Voy a crear un archivo nuevo. Siempre estaré trabajando de tipo HTML y el título para este será puntos de valor. Dejaré seleccionado HTML5 y haré un clic en crear. Guardaré este archivo y previamente he creado una carpeta que contendrá todo el sitio, donde tengo los archivos Illustrator que también les coloco en la descripción por si los quieren tener de referencia, donde colocaré CSS y también las imágenes que utilizamos. Esta carpeta de imágenes también se las compartiré en la descripción para que ustedes puedan descargar. En esta carpeta voy a guardar mi archivo con el nombre index.html y haré un clic en guardar. Ahora, como estaré manipulando estilos, vamos a enlazar un archivo CSS. Así que utilizaremos el panel diseñador de CSS. Si no lo tenemos abierto, podemos ir al menú Ventana y seleccionar diseñador de CSS o utilizar el método abreviado Command F11 o Control F11 en Windows. En el proceso que realizaremos el día de hoy vamos a estar utilizando Dreamweaver para poder escribir todo el código. Y es importante que podamos tener este panel siempre visible. Además, no estaré utilizando la vista en vivo del programa porque a veces tarda demasiado en actualizarse. Así que estaré haciendo la previsualización directamente en el navegador. En nuestro panel diseñador de CSS haré un clic en el área de fuentes en el signo más y seleccionaré crear un nuevo archivo de CSS. En la ventana que nos aparece hacemos un clic en el botón examinar, la guardaremos como estilos.css y este archivo lo guardaremos dentro de la carpeta CSS que colocamos en nuestro directorio para poder tener todo organizado. Hago un clic en guardar, me aseguro que se añada como vínculo y hago un clic en aceptar. Ahora ya tenemos nuestra hoja de estilos añadida y en la parte superior tenemos dos pestañas. La primera es el código fuente que nos da acceso a nuestro HTML y la segunda es nuestra hoja de estilo. Estos dos archivos, a pesar de estar enlazados en pestañas, tienen un guardado independiente. Entonces en este momento tengo guardado mi HTML, pero mi CSS tiene un asterisco a la par. Esto me indica que el archivo no está guardado. Presiono comando S y ahora ya tengo guardada esa última versión. Volveré a mi código fuente y acá estaré trabajando con Dreamweaver. Presionaré Enter y como no estaré escribiendo el código directamente, sino que utilizaré el programa para hacerlo de una manera mucho más intuitiva y visual, debo de tener abierto el panel Insertar. Nos vamos al menú Ventana y abrimos el panel Insertar. También tiene el método abreviado Command F2 o Control F2 en Windows. Acá tengo mi panel ya listo. Colocaré el diseñador de CSS porque también lo estaré utilizando y lo dejaré al tamaño completo de mi pantalla, siempre dejando espacio para tener acceso al icono de previsualización. En el panel Insertar hay un menú desplegable. Debemos de asegurarnos que tenemos seleccionado HTML, porque ese es el código que estaremos escribiendo. Como ya tengo mi cursor colocado dentro del cuerpo de mi página, hago un clic en Div.
En esta ventana debo de ingresar un nombre para la clase que voy a utilizar. El primer div será el contenedor. Ingreso la palabra contenedor y si únicamente hago un clic en aceptar, tendré que escribir el CSS manualmente. Pero si quiero aprovechar para que el programa me pueda permitir seleccionar opciones, entonces debo de hacer un clic en nueva regla CSS. Acá me aparecerá el nombre del selector. Será el mismo nombre que acabo de escribir, con la única diferencia que tendrá un punto. Es vital que verifiquemos que está siempre el punto antes del nombre del contenedor. Y si no lo estuviera, habría que agregarlo. En la parte inferior tenemos la definición de regla. Y aquí debemos de seleccionar dónde es que se va a definir esta regla. Si dejamos solo este documento, se escribirá dentro del HTML. Y eso no permitiría utilizar mi hoja de estilos adjunta y tampoco que se aplique fácilmente a otras páginas HTML. Así que haré un clic y seleccionaré el nombre del archivo que acabo de enlazar, estilos.css. Esto solo se define una vez cuando vamos a iniciar y luego solo estaremos verificando que siempre se mantenga seleccionado. Hago un clic en aceptar y en esta nueva ventana podemos definir la regla CSS y lo hacemos de una manera mucho más visual versus la escritura de código. Al lado izquierdo tenemos las categorías de las cuales podemos crear parámetros CSS. Y a la derecha tenemos todas las propiedades y valores que podemos utilizar. Para definir la altura y la anchura de un elemento debemos de ir a la categoría cuadro. Y en la categoría cuadro vemos que las primeras dos opciones que nos aparecen son la anchura y la altura. Para este contenedor estaremos utilizando una anchura de 1200. Debemos de asegurarnos que trabajamos en píxeles y una altura de 700 píxeles. También vamos a cambiar el color únicamente para tener una referencia de nuestro contenedor. Me voy a la categoría fondo, hago un clic en el cuadro de color para abrir el selector de color y le aplicaré un color gris que sea muy cercano al color blanco del fondo. Hago un clic afuera del selector y ahora puedo presionar aceptar. En la ventana de insertar div debo también volver a presionar aceptar. Ahora ya tengo mi contenedor y si hacemos la previsualización veremos que nos indica que deben de estar guardados todos los cambios. Esto está ocurriendo porque como estoy trabajando en mi código HTML, aunque yo presione comando S, únicamente se guarda el HTML. Y vemos que la hoja de estilos, aunque no la estemos editando, el programa sí está añadiendo parámetros. Entonces tiene un asterisco que indica que no está guardado. Por esa razón es que el programa me está indicando si deseo guardarlo. Y acá siempre debemos de activar que sí queremos que se guarde. Si seleccionamos que no, no se verá en la previsualización la versión actualizada. Hago un clic en sí. Vuelvo a hacer la previsualización y ahora ya tengo acá mi contenedor de un color gris sobre el fondo blanco del navegador. También tenemos el texto que ha añadido Dreamweaver y ahora ya podemos empezar a maquetar las siguientes secciones. Volvemos a Dreamweaver. Este texto que está seleccionado para colocar el contenido acá no lo vamos a utilizar, así que lo borraré. Y ahora presionaré Enter. También indentaré el div para saber que dentro de contenedor colocaré ya todas las secciones. Si vuelvo a mi maqueta veo que tengo 4 secciones.
una sección que tiene 1200 por 225 y 3 secciones que tienen 400 píxeles por 475. Las añadiré en este momento. Volvemos al programa y vamos a realizar el mismo proceso. Vamos al menú Insertar, HTML y seleccionamos Div. Acá colocamos el nombre de la clase. Y el primer div será el titular. Hago un clic en Nueva regla CSS. Verifico que tenga el punto antes del nombre que acabo de asignar. Verifico que se vaya a definir en el archivo CSS externo. Y ahora hago un clic en Aceptar. En la ventana para definir reglas CSS, primero cambiaré el fondo. Hago un clic en la categoría Fondo y selecciono un gris más oscuro que el que tenía para el contenedor. Hago un clic afuera, voy a la categoría Cuadro y añado la anchura y la altura. Decíamos que la anchura es de 1200. Verificamos que sean píxeles las unidades y tenemos una altura de 225 píxeles. Ahora hago un clic en Aceptar y Aceptar en Insertar Div. Borro el texto del contenido porque no lo estaré necesitando y puedo abrir espacios para poder tener un mejor orden. Volveré a hacer la previsualización, aceptaré los cambios y ahora ya tenemos nuestro siguiente div aplicado. Si volvemos al programa, nos daremos cuenta que estamos colocando todo en nuestro HTML. Pero si vamos a nuestra hoja de estilos, es el programa el que está añadiendo todas las reglas que ya conocemos. Y ahora que sabemos la sintaxis de CSS y que sabemos cuáles son sus propiedades y valores, vemos que el programa lo va haciendo de manera automática. Y si hubiera algún tipo de modificación que el programa no pueda hacer, podemos editar cada una de estas reglas. Volveré a mi código fuente e insertaré el siguiente div. Este siguiente div estará dentro del contenedor y estará inmediatamente abajo del div class titular. Repetiré el proceso una vez más. Vamos al panel Insertar, HTML y hacemos un clic en Div. Insertamos ahora el nombre de la clase. Este será valor 1. Y hacemos un clic en Nueva regla CSS. Verificamos que tenga el punto antes del nombre y que se vaya a definir en nuestra hoja de estilos. Y hacemos un clic en Aceptar. Ahora vamos en la categoría Fondo, hacemos un clic para activar el selector de color y voy a seleccionar un gris más oscuro. Voy a Cuadro y el tamaño de este elemento será de una anchura de 400 y una altura de 475. Verifico que la unidad sea píxeles y hago un clic en Aceptar. Acepto la ventana de Insertar Div y ahora elimino el texto porque no lo estaré necesitando. Lo que sí haré es dar un espacio para ir teniendo un mejor orden y una mejor lectura de mi código. Haré la previsualización y ahora ya tenemos la siguiente sección aplicada. Añadiremos con este mismo proceso las siguientes dos secciones y seguiré este mismo proceso que estamos desarrollando, solo que ahora lo haré mucho más rápido para poder ahorrar tiempo. Sin embargo, siempre les iré mencionando el proceso. Me coloco al final del div valor 1 que acabo de crear, presiono Enter y ubico mi cursor. Voy al panel Insertar, HTML Div
ingreso el nombre de la clase, valor 2, hago un clic en nuevas reglas CSS, verifico que esté escrito con un punto antes y verifico que se escriba en la hoja de estilos. Ahora presiono aceptar. En la categoría voy a fondo y estoy seleccionando un color gris más oscuro que el anterior. Hago un clic afuera, voy a cuadro y la anchura es de 400 píxeles por 475 píxeles y hago un clic en aceptar y aceptar en la ventana del div. Borro el texto y le daré un espacio. Hago la previsualización y acá está mi siguiente div. Ahora haré el proceso para el último div, el de valor 3. Ubico mi cursor, insertar, HTML, div, valor 3 como nombre. Nueva regla CSS, verifico que esté el punto, hoja de estilos externa, aceptar. Categoría fondo, un color gris más oscuro que el anterior. Me voy a la categoría cuadro y ahora una anchura de 400 píxeles por una altura de 475 píxeles y hago un clic en aceptar. Acepto insertar el div y ahora borro el texto porque no lo voy a utilizar. Ahora ya tengo mis 4 divs internos y si hago un clic en cada div veré su div de cierre. Por ejemplo, hago un clic en el div de apertura, en la etiqueta div de apertura del contenedor y veo que está envolviendo todos los otros divs. Y así puedo verificar que todos estén correctamente aplicados. Vuelvo a la previsualización y ahora ya tengo mi div 1 o titular, luego el div de valor 1, valor 2 y valor 3. Estos divs están colocados inmediatamente abajo de otro y eso es porque todos están de manera predeterminada alineados a la izquierda. Para que ellos puedan alinearse al centro debemos de añadir una propiedad más en sus clases y es la propiedad float o la propiedad que nos permite indicar hacia dónde va a flotar. Queremos que todos ellos floten a la izquierda para darle espacio al siguiente. Vuelvo a mi código y como estamos utilizando Dreamweaver en lugar de escribir directamente el código en CSS, ahora utilizaremos el panel de diseñador de CSS. Este panel es exactamente donde añadimos nuestra nueva hoja de estilo. Y mucho más abajo hay una sección que se llama selectores. Si en el selector titular hago un clic, acá tendré varias propiedades de este selector. Si no veo tantas propiedades como las que tengo yo en este momento, es porque debe de estar activada la opción mostrar conjunto. Y con esto lo que hace es que reduce la cantidad de opciones que tenemos a únicamente las que están ya aplicadas. Así que debemos de asegurarnos de desactivar la opción mostrar conjunto y así tendremos acceso a todas las propiedades. Además tenemos iconos en la parte superior para ir directamente a propiedades de diseño, de texto, de borde, de fondo y otras propiedades que necesitemos, por si necesitamos complementar con alguna propiedad adicional que no esté disponible acá. Iré dentro de esta parte de propiedades a diseño y en diseño tengo el alto, tengo el ancho y el alto. Y si bajo, encontraré abajo de posición la propiedad float y en esta tengo iconos para flotar a la izquierda, a la derecha o ninguno. Haré un clic en flotar a la izquierda
Volveré a hacer la previsualización. Y ahora vemos que el resto de elementos está empezando a quedar uno encima de otro. Esto es porque en este momento ya he indicado que el titular flote a la izquierda. Esto con el objetivo que tengamos claro que los elementos que llegan de un borde a otro no necesitan por qué flotarse a la izquierda, porque si no lo que hará es que empezará a robar espacio de la otra pieza y empezará a superponerse. Entonces, las únicas piezas a las que se les puede aplicar float o a las que se les debe aplicar son a las que no tienen el ancho completo y deben de compartir todo el ancho de nuestro contenedor con otros que estén a la par. Hago esta aclaración por algunas consultas que he recibido sobre si es necesario aplicar un float left a piezas como el titular o a los header que llegan de un borde a otro, y en este caso no es recomendado. Volveré al programa, estoy seleccionando titular y acá puedo volver a hacer un clic en left para eliminarlo o le coloco ninguno. Aunque lo mejor es que ahorita hagamos un clic y lo desactivemos. Sabemos que una propiedad está aplicada porque se vuelve en negrita. Vean, si lo aplico nuevamente left, la propiedad se resalta en negrita. Eso indica que está aplicado y escrito en el CSS. Pero si yo vuelvo a las propiedades y lo desactivo, vean que el texto se vuelve regular y eso significa que también lo ha retirado o que no existe en el CSS. Ahora bien, ya entendimos por qué al titular no le colocaremos un float left, pero al valor 1 sí es necesario que lo apliquemos, así que en el diseñador de CSS hago un clic en el selector valor 1, bajo hasta encontrar esa propiedad y le aplico flotar a la izquierda y presiono comando S porque voy a hacer la previsualización. Ahora veremos que solo tenemos dos recuadros, pero en realidad el tercer recuadro está alineado inmediatamente abajo del valor número 1 que ahora flota a la izquierda. Por esa razón es que debemos de colocar que los siguientes elementos también sigan flotando a la izquierda. Volveré al programa, selecciono el valor 2 y aplico la propiedad float left. Hago la previsualización y ahora ya tengo mi segundo elemento. Recuerden que el tercer elemento aún está oculto abajo de este y necesita, en este caso, flotar a la izquierda o flotar a la derecha. Como va a ser el del borde derecho, no importa hacia dónde lo flotemos. El flotar a la izquierda lo colocará en el único espacio disponible y el flotar a la derecha lo colocará también en ese único espacio disponible. Voy a valor 3, seleccionaré flotar a la izquierda, guardo y hago la previsualización. Y ahora ya tengo los tres elementos flotando. He utilizado flotar a la izquierda porque es el único espacio donde podía ser colocado. Pero si no existiera este tercer elemento y necesito que éste deje el espacio al centro, deberíamos de aplicar flotar a la derecha, porque eso lo estaría alineando en el límite del contenedor. Ahora ya tenemos lista nuestra maqueta, pero aún está alineada a la izquierda. Queremos que quede centrada. Entonces volveré al programa, iré al diseñador de CSS y seleccionaré el contenedor. Y ahora para el contenedor buscaré el área de margen. Siempre estoy dentro del área de diseño y aquí me aparece margen. Lo que indicaremos es que tenga un margen automático al lado izquierdo. Voy a hacer un clic acá sobre la unidad y selecciono auto. Debemos de asegurarnos que estamos seleccionando el contenedor.
Y eso mismo aplicaré para el margen derecho. Hago un clic sobre la unidad y presiono Auto. Guardo y hago mi previsualización. Ahora vemos que está distribuyendo el ancho del lado izquierdo y el ancho del lado derecho proporcionalmente. Entonces está haciendo que este elemento se coloque exactamente al centro. Si volvemos al código y cambiamos a los estilos, vemos que el programa ya ha escrito muchas reglas de CSS que están permitiendo dar el estilo visual que acabamos de observar en la previsualización. Eso es todo por este video, que estaba centrado en crear la maqueta donde vamos a empezar a añadir todos los elementos, y en el siguiente video veremos la aplicación de la tipografía y los textos, al igual que la inserción de imagen y el manejo de sus estilos en CSS. Nos vemos.